Hemos tenido una semana bien ajetreada en el trabajo. Casi no tengo tiempo ni de respirar en el trabajo. Ustedes saben que yo trabajo de noche. Y hay días que los pacientes no me dan break. Yo por lo general cuando tengo un breakcito yo preparo sermones pero esta semana última he estado los pacientes ahí. No he tenido tiempo. Y ha sido unos días un poquito pesaditos. Así que les pido disculpas por eso. Si me ven que estoy como, estoy aterrizando, sí, estoy aterrizando todavía. No es fácil hacer dos cosas, dos trabajos que requieren mucho esfuerzo y mucho tiempo. El trabajo de enfermero requiere tiempo, más si trabajas de noche, requiere esfuerzo, casi no descanso bien. Y ser pastor de iglesia, hermano, este es un trabajo supuestamente part-time, esto no es part-time nada. Esto no es part-time nada, esto es otro full-time que tengo. Este es 24/7, porque cuando los hermanos les pasa algo me llaman o me escriben a la hora que sea. Más el tiempo de preparación de los sermones, los estudios. Ustedes saben que me gusta hacerle diapositivas. Todo eso me toma mucho tiempo. Por eso llegué hoy. Llegué ahí, pero llegué. Así que, hermanos, les pido disculpas por eso, amén. Pero vamos a presentarnos delante del Señor en esta hora. Quiero que oren por mí. Necesito que oren por mí. Padre, ante ti estamos en esta hora. Reconozco que te necesito, Señor. Yo sin ti no soy nada. Pongo mi humanidad en tus manos, Señor. Necesito que seas tú el que le hables a tus hijos y a tus hijas. Padre, yo me pongo detrás de la cruz del Calvario porque no tengo nada que ofrecer. Pero tú, Señor, eres todo. Tú eres la fuente de vida eterna. Tú eres la fuente de toda bendición, Señor. Padre amado, te doy gracias por que me das el privilegio que no merezco de ser pastor de una iglesia, Señor. De poder compartir el pan de tu palabra con mis hermanos y mis hermanas, Señor. Es un privilegio que yo no merezco. Eso yo lo reconozco, Señor. Y realmente, Señor, el hecho de que tú, en tu soberanía, miraras a un hombre como yo, tan lleno de defectos, Señor, tan lleno de debilidades, y que aún así, Padre amado, a pesar de mí mismo, tú me miraras, Señor, y me permitieras pastorear a estos hermanos, Padre amado, que son 1000 veces mejor que yo. Es un privilegio, Señor, que no merezco. Así que te doy gracias por eso. Te pido a Dios que seas tú hablando a tus hijos y a tus hijas. Glorifícate en sus vidas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, hoy es el 10º mensaje de nuestra serie que hemos estado predicando desde el día que se bautizó Lepi, desde el 20 de julio que hemos estado predicando sobre Juan el Bautista. Today marks the 10th message of our service in our series, since we've been preaching this since the baptism of Leslie. Estamos hablando de Juan el Bautista y el tema de la serie es la voz que clama en el, la voz que prepara el camino. And we're talking about John the Baptist, the voice that prepares the way. Hemos estado usando los libros de Mateo y de Lucas para basarnos en nuestro sermón. And we're basing our sermons on the books of Mark and Luke. Pero específicamente en estos últimos 2 sermones que predicamos en las semanas anteriores, So specifically on these 2 sermons we've been preaching on, hemos estado hablando de cuáles son algunos de los frutos dignos de arrepentimiento. we've been talking about what are the fruits that are worthy of repentance. Los frutos de arrepentimiento que produce un corazón que verdaderamente ha sido transformado por el Evangelio de Cristo. The fruits that are worthy of repentance that produced by our heart truly transformed. La línea constante de la que hemos estado hablando en estas últimas 2 semanas The constant line that we've been speaking of the last 2 weeks, ha sido que el arrepentimiento verdadero siempre se nota. that we said that the true repentance is always visible. Es un cambio interno que siempre va a demostrar frutos externos, hermanos. It's an inward change that is inevitably produce outward fruit. El primer fruto que vimos hace 3 semanas atrás en nuestra serie The first fruit we saw 2 weeks ago in our series fue que fue un corazón generoso en medio de un mundo egoísta. was a generous heart in a selfish world. Repito esto.
I'll go ahead and repeat myself. Cuando una persona ha experimentado un arrepentimiento genuino, When a person is genuinely experienced a repentance, cuando una persona ha experimentado la regeneración o nuevo nacimiento, when a person has truly gone through a genuine repentance and a new birth, el primer fruto que usted va a comenzar a evidenciar es amor. the first fruit you'll see there is love. Usted va a empezar a amar aquello que usted antes no amaba. You start to love that which you didn't love before. Usted va a empezar a amar incluso a aquellos que son sus enemigos. You'll even start loving your enemies. Dios pone amor en nuestros God corazones. places love in our hearts. Y ese amor muchas veces se refleja en un corazón generoso, And sometimes that love is presented in a generous heart, en medio de un mundo egoísta. in a very selfish world. Todos nosotros por naturaleza somos egoístas. Us by nature are very selfish. Pensamos en nosotros. We only think of ourselves. Primero yo, First me, segundo yo, secondly me, tercero yo también. and in third place me Y too. si sobra algo, And if there's something left over, también para mí. and also that's also for me. Ese es el sistema del mundo y así nacimos todos. That is the system of the world, and we all born in it. Pero cuando Dios nos transforma, But when God transforms us, Dios pone en nosotros un corazón generoso. God places in us a generous heart. Ese es el primer fruto de la salvación. That is the first fruit that comes from salvation. La semana antipasada vimos el segundo fruto de la salvación. 2 weeks ago, we saw the second part of the fruit. Y fue una vida íntegra en un mundo It corrupto. was an upright life in the corrupt world. En ese sermón aprendimos que el arrepentimiento verdadero no siempre implica cambiar de lugar. In that message, we learned that the true repentance doesn't necessarily mean changing a place, Sino cambiar la manera de vivir en el lugar en el que estamos. but changing how we live in a place that we're already in. Para ese sermón vimos el diálogo entre Juan el Bautista y los publicanos que fueron al bautismo. And in that sermon, we saw the dialogue that John the Baptist was having with the tax collectors. Pero algo que me llamó la atención de ese pasaje es que en ningún momento Juan el Bautista Something that I would like to point out that John the Baptist, le exigió a estos publicanos que dejaran su trabajo. he never told these tax collectors to quit their job. Nunca le dijo, dejen su trabajo. He never said, leave your jobs. Lo único que le dijo es, What he simply told them, no le exijan a la gente más de lo que se supone que le cobren. like no more than what you're required to. Entonces el problema nunca fue el trabajo de los publicanos. So the problem was the job itself, El problema era el pecado que ellos solían practicar dentro de su trabajo. but the sin that was commonly practiced within the line of Pero work. no era el trabajo. But it wasn't the job that we El did. problema nunca va a ser el trabajo. The problem was never the job. Es el pecado que a veces cometemos dentro del trabajo en el que estamos. But it's usually the sin that we commit while we're practicing the line of work. O sea que no siempre Dios te va a decir deja tu trabajo. So not all the time God will tell you leave your job. Hay excepciones. There are exceptions. Si usted era una dama de compañía, If you were a lady of company, hermana, deje ese trabajo. ma'am, leave that job. Porque ese trabajo no glorifica a Dios. Because that job does not glorify ¿Me está God. entendiendo? Hay excepciones. There are exceptions. Pero no siempre Dios te va a decir que deje el trabajo en el que estabas. But not always God will tell you to leave the job that you're in. Si tú eras un drug dealer, If you used to be a drug dealer, deja tu trabajo. of course, leave your job. ¿Me está entendiendo? No me digan, no, el pastor dijo que no tengo que dejar mi trabajo. See, don't use this as an excuse, as the pastor saying, don't leave your job. Hay cosas que se caen de la mata, como dicen en mi país. There are some things that are just common sense. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Pero la mayor parte de las veces Dios no le va a requerir a usted que deje su trabajo. But a great part of the time, the Lord will never ask you to leave your job. Lo que va a decirle es What He will tell you, though, que viva de manera diferente is to live in a different manner. y que en medio de su trabajo usted glorifique el nombre de Cristo. And in your job, to glorify the name of Christ. Que la gente que está a su alrededor pueda ver a Cristo en usted. That the people around you could see Christ in you. Yo le daba mi propio testimonio I gave you my own testimony. que muchas veces Miguel y yo no puedo mentir, hermano, aquí. Many times, like Miguel can testify that I cannot lie to you. Yo no puedo mentir aquí porque yo trabajo con Miguel. I cannot lie up here because Miguel and I work together. Y a veces vamos de camino al trabajo y vamos peleando. And sometimes on the way to work, we're fighting. Vamos no peleando entre nosotros, sino molestos por las situaciones que pasan en nuestro trabajo. Not necessarily arguing amongst each other, but just talking about situations that happen at work. Y muchas veces le he dicho al Señor, Señor, estoy loco que me vote. And many times I've told the Lord, Lord, I'm crazy for you to just get me fired.
Pero a través de estos sermones Dios me ha hablado. But through these sermons, the Lord has spoken to me. O sea, yo no estoy hablando de aquí porque yo sea superior a usted. I'm not speaking to you simply because I'm superior to you, No lo soy. because I'm not. Tengo la misma lucha que usted. I have the same struggles as you do. Pero Dios quiere que demos testimonio de Cristo. But He wants me to give you the testimony of Christ at work. Hoy vamos a ver Today we're going to see otro grupo de personas que estaba en ese bautismo. another group of people that were also found at this baptism. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. I would like to invite you to open your books, the Bibles, to the Gospel of Luke. Vamos al capítulo 3 nuevamente. Let's go to chapter 3. No están en la pantalla los versículos, así que no me dio tiempo de pasarlo, hermano, mucho trabajo. You're not going to see the verses on the screen because I didn't have enough time to pass them on. Si se fijan, y los estoy poniendo en inglés. If you haven't noticed, I'm placing them in English. Porque usted sabe que usted no sabe el trabajo que me da pasar eso de logos You have no idea how hard it is to go from the logos a PowerPoint. and passing through PowerPoint. Porque tengo que estar ajustando y chequeando porque a veces no se pasa completo. Sometimes I have to adjust because sometimes they all go up the way I don't want them. Y hoy no tengo tiempo para eso. And today I didn't have enough O time. sea que hoy les voy a pedir que lo busquen en la Biblia. So today I'm going to ask you to please, Y pónganse de pie conmigo, Lucas 3. and I'd like for you to stand when you have it. Lucas 3 del 7 al 14. Luke 3 from 7 to 14. Nosotros vamos a leer el versículo en español, First you're going to read it in Spanish, después Benjamín lo va a leer en inglés. and I will follow in English. Amén. Amen. Vamos a leer todos juntos esta palabra en el nombre del Padre Let's read this word all together in the name of the Father, y del Hijo the Son, y del Espíritu Santo. and of His Holy Spirit. Dice así la palabra del Señor. And the following word goes Dice todos juntos. all together. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? He said, therefore, to the crowds that come out to be baptized by him, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bear fruit in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able from these stones to raise up children for Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Even now the axe is laid to the root of the tree. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? And the crowds asked him, what then shall we do? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas de al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. And he answered to them, whoever has two tunics is to share with the one who has none, and who has food in his to do likewise. Vinieron también otros publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Tax collectors also came to be baptized and said to him, teacher, what shall we do? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. And he said to them, collect no more than you are authorized to do. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. And he asked to them, soldiers also asked him, what shall we do? And he said to them, do not extort money from anyone by threats or by false accusations, and be content with your wages. Vamos a poner nuestra mano sobre la escritura, iglesia. Let us put our hand over the scriptures. Vamos a pedirle al Señor que por medio de su Espíritu nos hable en este día a través de esta palabra. Let us ask the Lord that through His Spirit to have Him speak to us through His Word. Padre soberano, en esta hora Sovereign Father, at this hour, nos acercamos delante de ti. we approach you Te damos gracias. and we thank you. Te pedimos que seas tú hablándonos a través de esta palabra. And I ask you that it be you speaking to us through these words. Señor, que no sea yo como hombre hablando,
and let it not be me as a man can speak. Ayúdame a que seas tú a través de mí hablar a tus hijos. Help me so that you can speak through me and me speaking to your children. Y ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestras vidas. And help me apply these words to our lives. Que no seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago. So that we won't just simply hear these words and then forget them. Señor, que podamos poner en práctica esta palabra toda esta semana. But also apply and practice this whole week, these scriptures. Y no solamente esta semana, sino siempre. But not only this week, but always. En el nombre de Jesús. In the name of the Father. Amén. Amen. Amén. Podemos sentarnos, iglesia. Let us be seated. Entonces, en este pasaje hemos visto But in this passage we've seen que además de los fariseos y los saduceos que aparecen en Mateo 3, aside from the Sadducees and Pharisees that we saw that appear here in Luke 3, o sea, el grupo de los religiosos, not just only the group of religious, también hemos visto que aparte de los religiosos había otro grupo que era la gente común del pueblo, we also saw there was a common group of people. y el tercer grupo de personas que estaban en el bautismo de Juan eran los publicanos o los cobradores de impuestos. And the other group of people that we saw were also the tax collectors. Ahora vemos que ahora en el versículo 14 entra otro grupo de gente. Now we also see that there's another group of people entering verse 14. Lo primero, vuelvo y repito, The first ones I'll go ahead and repeat. los fariseos y saduceos, So the Pharisees and Sadducees. esos están en Mateo 3. You can find that in Matthew 3. Los segundos fueron la gente del pueblo, You can also see the group of people esos son en Lucas 3. that is also found in Luke 3. En Lucas 3 también vemos el tercer grupo que eran los publicanos. You can also see in Luke 3 the other group, which is where the tax Ahora collectors. vemos en el verso 14 que hay otro grupo de gente. Now we can see in verse 14 another set of group. Ahora, ¿quiénes eran estas personas que aparecen en el versículo 14? Now who are these people that appear in verse 14? El versículo 14 dice, también le preguntaron unos soldados. In verse 14 we can see that it says, soldiers also asked him. Ahora, ¿quiénes eran estos soldados del versículo 14? Now who are these soldiers in verse 14? Hermanos, estos hombres eran un grupo de hombres que formaban parte de una fuerza militar o policial local. Now these soldiers were part of a group that was part of a local police group of that time. O sea, hermanos, no eran soldados del ejército grande de los romanos, no eran legionarios. Basically, they were not legionaries or part of the great, large empire from the Roman Empire. Eran así los policías municipales de la comunidad. They may have just been police, municipal police. O como los guardias en mi país, a los guardias que son los veladores le dicen guardias de palito. Or like they would say in my country, just police that held batons. Porque lo que tienen, por lo menos antes, ahora tienen armas, pero antes era más que una macana lo que llevaban. Back then, now they hold weapons, but back then they only hold a baton in their hands. O sea, no eran soldados como los soldados grandes del Imperio Romano. They were not one of those large Roman soldiers from the Roman Empire. No eran parte de la legión romana. They were not part of the Roman legion, Eran tropas auxiliares. but they were artillery troops Eran cuerpos de seguridad locales. or local security forces. Estaban encargados de mantener el orden civil. They were responsible for maintaining civil order. También ayudaban a los publicanos a recaudar los impuestos. They also helped the tax collectors collecting their taxes. Estos hombres servían bajo la autoridad del Imperio Romano en la región de Judea, They served under the authority of the Roman Empire in Judea, pero no eran el ejército grande de Roma. but they were not part of the big Roman army. Posiblemente eran judíos o samaritanos They were probably Jews and Samaritans. que trabajaban para el rey Herodes Antipas. They may have served of King Herod of Antipas. También es posible que fueran gente gentil, Or they might have been some Gentiles que fueron reclutados de las provincias orientales del imperio. that were recruited from the eastern provinces of the empire. Ahora, ¿por qué estos hombres estaban en el bautismo de Jesús? Now, why were these men at the baptism of Jesus? ¿Qué hacían estos hombres allí? Why were they there? Hermano, puede ser por dos razones. It could have been for two reasons. La primera, por motivos de seguridad. Maybe the first one was reasons for Security reasons. security reasons. Para mantener el orden público o para vigilar que no se formaran disturbios allí. To maintain public order or prevent riots. Ustedes saben que en ese tiempo los gobernantes temían mucho a los grupos de gente. You know that during that time the government
fear large groups of men. En especial si eran grupos de gente religiosa que estaban allí reunidas. Especially if there were religious groups that used to be reunited. Porque ustedes saben que los judíos en ese tiempo estaban esperando al Mesías. Because you know during that time the Jews were waiting for their Messiah. A ese líder político que los iba a dirigir contra los romanos. That political leader that was going to lead them against the Roman Empire. Así que los romanos, cada vez que veían un grupo de gente ahí medio sospechoso, So every time the Romans will see a suspicious group, mandaban guardias they will send their guards para que vigilaran el asunto. so they can watch over them. Ahora, puede haber otro propósito por el cual esos hombres estaban Now ahí. there could have been another purpose for these men to be there. Y el segundo motivo por el cual estos hombres pueden haber llegado a este lugar And the second motive that these people could have been arrived or showed up there, era por motivos espirituales. it could have been for spiritual reasons. Acuérdense que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Remember that John used to preach forgiveness. I'm sorry. El bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. The baptism of Repentance. repentance For the forgiveness of sin. for the forgiveness of sins. Ahora, ya que hemos leído Juan el Bautista hasta aquí, ustedes saben que el mensaje de Juan no era un mensaje motivacional. Now that we've read John the Baptist up to here, we know that it's not a motivational one. No era un mensaje de esos bonitos que la gente quiere oír hoy. It's not a message of one that people would like to hear today. No, hermano, el mensaje de Juan era directo. Now, John's message was direct. El mensaje de Juan era fuerte. John's message was powerful. Y era un mensaje And it universal. was a universal one. Hablaba del reino de Dios que ya estaba cerca. He spoke about the nearness of the kingdom of God. Hablaba de la necesidad de arrepentirse. He spoke about the need of repentance. Hablaba de la necesidad de producir frutos. And he spoke of the need to produce fruits. Y hablaba de un juicio inminente que vendría. And he also spoke about the imminent judgment. Y que todos, And that all, judíos y gentiles, Jews and Gentiles, ricos y pobres, rich and poor, religiosos y no religiosos, religious and non-religious, cobradores de impuestos, tax collectors, e incluso los mismos soldados, and even soldiers necesitaban arrepentirse needed to y repent cambiar su actitud, and change their attitude porque se iban a enfrentar because they were going to al face juicio de ese Dios santo. of that judgment of this holy God. Juan no predicaba solo a religiosos y campesinos. John did not only preach to religious and peasants. Su mensaje atraía a todo tipo de personas, His preaching reached all kinds of people, incluso aquellas personas que estaban lejos de la religión tradicional, even those that were far from standard religious, pero que tenían conciencia de culpa, but were aware of their guilt porque buscaban un cambio en su vida. and yearning for a change in their Porque life. yo le aseguro algo, Because I will assure you something, aunque la gente no sea religiosa, even if people are not religious, toda persona sabe every person knows dentro de su corazón inside of their hearts que hay un vacío existencial. there's an existential emptiness. Y que por más que usted trata de llenar ese maldito vacío existencial con muchas It cosas, doesn't matter how much you try to fill up that emptiness, nada llena ese vacío. nothing can fill it up. Todos vivimos con culpa, We all live with guilt porque todos because all, en lo profundo de nuestro interior in the depth of our hearts, sabemos que hemos ofendido a Dios. we know that we have offended God. Y no importa si usted es religioso o no es religioso, It doesn't matter if you're religious or not. o no importa si usted es creyente o es ateo, Or it doesn't matter if you're a believer or not. usted sabe lo profundo de su ser, You know in the depth of your heart que de verdad existe un Dios that there is a God. y que un Dios te va a tener que rendirle And that cuentas. God you will have to bear witness to. Hasta los ateos lo saben. Even atheists know this. Porque ¿por qué tienen tanto coraje y tanto odio contra un ser que no existe? So why is it that they hate, why do they hate a being that does not exist? Porque si no existe, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me complico? If I know that doesn't exist, why do I get angry or frustrated over it? Porque en realidad sé que hay un Dios. Because I truly know that there is a God. Y mi pelea contra ese Dios es And my fight against that God is que yo sé que un día voy a tener que rendirle that cuentas. I know that one day I will be held accountable. Pero yo quiero vivir como me da la But gana. I want to live however I want to. Esa es la verdadera raíz del ateísmo. That is the true root of the atheism movement. Por eso es necedad. Because of that It's foolishness. foolishness. Y hermano, estos hombres
So, my brothers and sisters, these men, aunque eran militares, although they were military men, también eran seres they were humanos still human beings, y tenían conciencia moral. and they still had a moral conscience. En el ambiente del siglo I, In the first century context, escucha esto, listen to this carefully, el oficio del soldado era mal visto por los judíos piadosos, the soldier's profession was viewed negatively by the devout Jews, porque se asociaba con la violencia, since it was associated with violence, la opresión romana Roman oppression, y la corrupción. and corruption. Muchos de estos soldados Many of these soldiers sufrían culpa carried guilt o remordimiento por los abusos que veían for the abuses that they witnessed, y también por los que cometían ellos. or the ones they committed themselves. Y al escuchar sobre un profeta And hearing of a prophet que hablaba con autoridad who spoke with authority, y llamaba al arrepentimiento, told everyone to repentance, sintieron el deseo de buscar perdón y dirección espiritual. they came seeking for forgiveness and moral direction. ¿Cuántos están aquí así en esta mañana? How many of us are here this morning? Yo sé que mucha gente que viene aquí, I know that many of us that come here, a pesar de que el mensaje que yo predico es fuerte, even from the message that I preach up here, is siguen strong, viniendo aquí. they're still coming here. Y a mí me sorprende cuando los veo el domingo siguiente, And then it surprises me when I see you the following Sunday, porque yo sé que no están aquí por mí, because I know you're not here because of me. están aquí porque saben que tienen una necesidad You're here because you know you have a necessity. y que el único que puede satisfacer esa necesidad es Cristo And Jesús. the only one that can satisfy that need is Jesus Christ. Hermanos, Brothers and sisters, así que estos hombres these men acudieron a Juan, came to John, movidos por la convicción de que también ellos necesitaban arrepentirse y prepararse para el reino de Dios. felt convicted that they needed to repent and prepare for the coming kingdom of God. Y por eso le preguntaron, And that's why they asked him, ¿y nosotros qué haremos? and what shall we do? Hermano, esa pregunta muestra una sincera preocupación moral. Brothers and sisters, this question reveals a sincere moral concern. Ellos no querían solo ser bautizados. They just didn't want to be baptized. Ellos querían saber cómo vivir de manera justa dentro de su trabajo. They wanted to know how to live righteously within their profession. No era solamente estar allí y ser bautizados que los mojaran. It wasn't just simply getting baptized or getting wet. Ellos querían saber qué tenemos que hacer They wanted to know, what do I need to do para demostrar una vida justa. to show a righteous life? Y la respuesta de Juan no tardó en venir. And the answer did not take long. Y Juan le contestó, le dijo 3 cosas que ellos tenían que hacer. And John told them 3 things that they needed to do. Pero hoy vamos a hablar de una. But today we're going to speak of only one. Juan les dijo en el versículo 14, John told them in verse 14, no hagáis extorsión a nadie, do not extort anyone, ni calumniéis, ni calumniéis, or raise false accusations, y contentaos con vuestro salario. and be content with our wages. Entonces la respuesta de Juan fue triple. And so the answer of John was in 3 parts. Léalo conmigo. La primera fue ¿cuál? The first one, reading with me, was what? No extorsionen a Do nadie, not extort, no calumnien do not raise false testimony, y conténtense con su salario. and be content with your wages. Fíjese de algo, hermano, Notice something, brothers and sisters. que al igual que los cobradores de impuestos, As the same as the tax collectors, Juan no le dice a estos hombres que dejen su trabajo. John never told them to quit their jobs. Solo les dijo, He simply said to them, no extorsionen a la gente, do not abuse people, no le fabriquen casos falsos a la gente para acusarla, do not make up false cases, y conténtense con el salario que tienen. and be content with your wages. Pero jamás se les sugirió que dejaran el trabajo. But he never hinted that they should leave the army. De nuevo, el problema muchas veces no está en el trabajo que tenemos, Again, the problem does not lie in the work itself, sino en los pecados que cometemos dentro de las funciones y labores que ejercemos. but in the sin committed within it. Hoy vamos a abordar únicamente la primera de estas 3 respuestas. Today we will only focus on one of the first 3 commands. En la primera, And the first one, no hagáis extorsión a nadie. do not extort anyone. Ahora, ¿qué es extorsión? Now, what is extortion? Pásame la diapositiva. ¿Qué es extorsión? Léalo conmigo. What is extortion? Read it with me. Dice, es cuando una persona
usa la fuerza, Extortion is when a person uses force, amenazas threats, o abuso de poder or abuse of authority para obligar a alguien a darle dinero, to obtain money, bienes goods, o algún beneficio que no le corresponde. or benefits that they do not deserve. Dice el segundo punto, So the second bulletin says, que extorsión es extortion is el acto de obtener algo por medio de la intimidación, in the act of gaining something through intimidation, violencia violence, o abuso de poder. or abuse of power. El tercer punto dice The third bulletin says, que es aprovechar una posición de fuerza o poder it's in the means of exploiting someone's fear of weakness, para sacar ventaja de otra persona. is to take advantage of someone else. El cuarto punto, léalo conmigo, que The dice fourth bulletin says que extorsión es that extortion is sacudir con violencia, to shake with force, intimidar con violencia to intimidate with force, y hacer temblar a alguien. or to make someone tremble. Y el último punto dice And the last bulletin says que extorsión es that extortion is intimidar o amenazar a alguien para obtener dinero o bienes. to threaten or intimidate someone in order to obtain something from them. Entonces, hermanos, analizando estas palabras dentro del contexto So brothers and sisters, analyzing these words and inside of this context, y especialmente en el contexto del trabajo de estos hombres, especially in the context of the job of these men, Juan el Bautista estaba hablando, después de esto, Juan el Bautista estaba hablando con soldados remember that John the Baptist was speaking with soldiers que tenían autoridad local that had local authority sobre las personas de cierta región, over the people over certain areas. tenían armas They had weapons, y podían fácilmente abusar de su poder para obtener dinero o favores de la gente. they could easily misuse their power for personal gain. Y de hecho eso hacían. And aside from that, that's what they mostly did. Les voy a dar un adelanto, I'm going to give you a heads up. porque el salario de estos hombres The salary of these men no era un buen was salario, not a good salary. era una porquería de salario. It was one of the worst pays. No les daba tal vez para cubrir las necesidades de su vida. Maybe they didn't give them enough money to cover their necessities. Así que aprendieron So they learned a usar su fuerza bruta to use their brute force para forzar a las personas a darle dinero. to force these people to give them money. Próxima diapositiva, Daniel. En otras palabras, In other words, Juan lo que le está diciendo a los soldados es lo siguiente. what John is telling what he's telling the soldiers are the following. Dígalo conmigo. Read it with me. No usen su fuerza ni su posición para intimidar o sacar provecho de la gente. Do not use your strength or precision to intimidate or exploit others. Léalo conmigo nuevamente. Read it with me again. Dice, todos juntos, All together. a la una, a las dos y a las tres. No usen su fuerza ni su posición para intimidar o sacar provecho de la gente. Do not use your strength or precision to intimidate or exploit others. Esto nos lleva al primer principio espiritual del sermón esta Now mañana. this brings us to the first. Y el primer principio espiritual de este sermón es el siguiente. So this brings us to the first principle of the spiritual aspect of our sermon. Dígalo conmigo. Read it with me. Dios aborrece el abuso del poder. God abhors the abuse of power. Una vez más, Dios aborrece el abuso del poder. God abhors the abuse of power. ¿Y por qué Dios aborrece el abuso del poder? So why does God hate the abuse of power? Porque el abuso de poder contradice el carácter santo y justo de Dios. Because the abuse of power contradicts the character of God. A lo largo de todas las escrituras podemos ver Through the scriptures, we can see que Dios defiende al oprimido that God defends the oppressed. y condena a quienes explotan a los más He débiles. condemns those who exploit the weak. Proverbios 14:31 dice, Proverbs 14:31 says, el que oprime al pobre whoever oppresses the poor afrenta a su hacedor, contempt their maker, mas el que tiene misericordia del pobre but whoever is kind to the needy le honra. honors God. En otras palabras, el que oprime In other words, the one who oppresses al pobre the poor es como si insultara al Creador en la cara. is like insulting its creator to their face. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, In Micah 6 verse 8 dice lo siguiente: says the following, ya se te ha declarado lo que es bueno,
He has shown you what's immoral. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. And what the Lord requires of you. ¿Y qué es lo que el Señor requiere de nosotros? And what does the Lord require of you? Practicar la justicia, To act justly, amar la misericordia to love mercy, y humillarnos ante nuestro Dios. and to walk humbly with your God. Está hasta aquí conmigo, iglesia. Are you following me so far? El llamado de Juan para estos soldados John's call for these soldiers era que si en verdad querían reflejar una vida transformada por el Evangelio, it was if they truly wanted to show a life transformed by the gospel, debían llevar una vida coherente con la justicia del reino. they needed to live consistently with the justice of that kingdom. Debían usar la autoridad que Dios les había dado, They needed to use the authority that God had given them, no para aprovecharse de ella, not to exploit, no para abusar de las personas, not to intimidate, sino más bien para servir. but to serve. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Si usted tiene una posición de autoridad, If you have a position of authority, no importa en qué trabajo usted está it haciendo, doesn't matter what job you're in, pero listen to me. but escúchame. Si tú tienes una posición de autoridad, If you have a position of authority, el que te la dio fue Dios the mismo. one who gave it to you was God Himself. No abuses de lo que Dios te dio. Do not abuse what God gave you. Usa lo que Dios te dio para servir. Use what God gave you to serve. Dios fue el que te puso allí. God was the one who placed you there. ¿Me estás entendiendo? Dios te puso allí, God placed you there, pero te puso para servir, but He placed you there to serve, no para que seas servido, not to be served, no para que te enriquezcas ilegalmente. not for you to make yourself riches illegally. Hermanos, esto va acorde con las palabras de Jesús a sus discípulos. Brother, this aligns perfectly with the teachings of Jesus. En Mateo 20, del 25 al 28. On Matthew 20, 25 to 8. Pero antes de entrar allí, But before we go there, quiero ponerlos en contexto. I'd like to put this into context. La mamá de Juan y de Santiago, The mother of John and James, dos de los discípulos del Señor, two of the disciples of the Lord, un día se le acercó al Señor he actually approached the Lord y le dijo: Señor, and he said, Lord, ¿no te has dado cuenta de lo lindo que son mis dos have you hijos? guys noticed how beautiful my children are? ¿No te has dado cuenta de lo bello que se verían mis dos hijos Have you not noticed how beautiful they will look? sentados al lado tuyo en tu reino? Sitting next to you in your kingdom, Uno a tu derecha one to your left y otro a tu izquierda. and the other one to your right. Y el Señor miró a los dos sinvergüenzas esos And the Lord looked at these two foolish there. y le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. You have no idea what you're asking. Y después le dijo: And then later on told him, ustedes están dispuestos a beber de la misma copa que yo voy a beber. are you willing to drink from the same cup I'm about to drink? Ellos ni tenían ni idea de lo que el Señor estaba hablando. He didn't have any idea what the Lord was talking about there. Cuando el Señor le dijo: ustedes están dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber, And the Lord told them, are you willing to drink from the cup I'm about to drink? lo que estaba diciendo es: What he was telling them there was, yo estoy por ser sacrificado. I'm about to be sacrificed. Ustedes están dispuestos Are you guys willing a ser martirizados por mí. to be martyred for me? Y ellos, And they said, bien orgullosos, le dijeron: very proudly said, oh sí, Señor, oh yes, Lord, estamos dispuestos we are willing a beber de la copa que tú vas a beber. to drink from the cup you're about to drink. Ni idea de qué copa estaba hablando el They had Señor. no idea what cup the Lord was talking about. Y el Señor le dijo: And the Lord told them, ciertamente surely ustedes dos you too van a beber de la copa que yo voy a beber. will drink from the cup I'm drinking. Y van a ser bautizados And you'll be baptized. con el mismo The bautismo same baptism que yo voy a ser that bautizado. I too will be baptized. ¿Saben de qué bautismo estaba hablando el Señor? You know what baptism the Lord was talking about? Del sufrimiento que estaba por experimentar. The suffering that he was about to experience. Pero él dijo: But he told them, pero el que se sienten but whoever sits a mi derecha o a mi izquierda from the left or to my right, no es asunto mío. it's not me to choose. Yo no soy el que escoge eso. I'm not the one who picks it out. Es mi Padre el que escoge. It's my Father who picks. ¿Quién se va a sentar a mi derecha y quién se va a sentar a Who's mi going to sit on izquierda? my right and on my left? Y cuando los otros discípulos, And when the other disciples, los otros 10, the other 10, escucharon eso, heard this, hermanos, era un grupo de 12 nenes chiquitos. there were like 12 Eso era un kindergarten con lo que el Señor andaba. bunch of kindergartners.
Cuando oyeron eso, When they heard about this, se enojaron contra los dos hermanos. they got angry against the other two brothers. Les digo que son un kindergarten porque Ruthie trabaja en un kindergarten. I'm telling you there was a kindergarten because Ruthie works at a Y kindergarten. si usted está teniendo niños pequeños, usted sabe que los niños, mami, And if you have small children, you know what it is. me miró mal, He looked at me the wrong way. me habló el pelo. He pulled my hair. Pues eso era más o menos igual. That was basically the same. Lo único que eran hombres grandes ya. The only thing is that they were adults. Pero cuando el Señor vio lo que ellos estaban haciendo, When the Lord saw what they were doing, mira lo que les dijo. look what he told them. Léalo conmigo. Read it with me. Dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. You know that the rulers of the Gentiles lord over them, Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. and their great ones exercise authority over them. Pero entre ustedes no será así. It shall not be so among you, Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes but whoever wants to be great among you será vuestro servidor. must be your servant. Y el que quiera ser el primero entre ustedes And whoever will be the first among you, será vuestro siervo. you must be your slave. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Even as the Son of Man came not to be served, sino para servir but to serve, y para dar su vida en rescate por muchos. and to give his life as a ransom for many. Entonces, si Dios te ha puesto aquí en una posición de autoridad, So if the Lord has placed you in a position of no es authority, para que abuses. it's not for you to abuse it. Si tú quieres ser un líder en la iglesia, If you want to be a leader in the church, si tú quieres ser un líder en Cristo, if you want to be a leader in Christ, el primero que se tiene que arrollar las mangas the one who has to roll up their sleeve eres tú. is you. El primero que tiene que servir las mesas The one who has to first serve the tables eres tú. is you. El primero que tiene que ofrecerse a limpiar los inodoros The first one who has to offer themselves to clean the bathroom eres tú. is you. Pero todo el mundo quiere los ministerios de exposición. But everyone wants the ministry position. Todo el mundo quiere que lo vean. Everybody wants to be seen. Pero nadie quiere meterse en el lodo y enfangarse las manos. But no one wants to get into the muck and get their hands dirty. Esa no es la actitud de Cristo, That is not the attitude of Christ. el cual siendo forma de Dios, And him being a God, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, he didn't see it as something to hold on to, sino que se despojó a sí mismo, but he gave himself up, tomando forma de siervo, taking form of a servant, hecho semejante a los hombres. making himself into the image of men. Vamos a ver 4 aplicaciones prácticas de este concepto de no extorsionéis a nadie. Let's see a couple applications of what this of not extorting anyone. Porque tú dirás, Because you might say to pero es yourself, que yo no soy un soldado, but I'm not a soldier, pero es que yo no tengo armas, but I don't have any weapons, pero es que yo no extorsiono a nadie. but I do not extort anyone. Hermanos, sí puedes hacerlo. Brothers and sisters, you surely can. Y te lo voy a demostrar. And I will show you En el trabajo, at work. si estás en una posición de autoridad, If you're in a position of authority, no la uses para obtener favores o ventajas injustas. do not use it to gain unfair advantages or favors. ¿Cuánta gente se aprovecha de la posición de autoridad que tiene How many people take abuse the position that they're in para sacar ventaja y obtener favores? to take advantages or favors? ¿Ves que cualquiera puede caer en eso? See that anyone can fall on that? Sí, en el trabajo también. No presiones a otros con amenazas o manipulación. Also at work, do not pressure others. Esto lo hacen mucho, especialmente los jefes. A lot of people do this, especially the Si tú bosses. estás aquí If you're not here, y Dios te ha puesto en una posición de jefe, and God has placed you in a En tu place trabajo. at your job, que Dios te libre, que Dios te libre de estar usando tu posición using your position para manipular, to manipulate para tratar de amenazar a la gente que está debajo de ti. or to try to threaten the people that are below you. Sé justo, Be just. cumple con tus cobros, cumple con tus salarios y compromisos. I'm sorry. Be fair on the payments, charges, and agreements. Si eres jefe, If you're a boss, paga justamente a tus empleados. pay your employees
with the proper wages, aunque la ley te permita pagar menos. even if the law tells you to pay ¿Usted less. sabe por qué le digo esto? You know why I tell you this? Porque muchas veces usted tiene empleados. Because many times you have employees Usted sabe que están haciendo un trabajo excelente. that they're doing an excellent work, Están dando la milla extra. and they're giving that extra Pero work. como la ley de este estado But the laws of the le state permite a usted allows you to pagarle el mínimo requerido, pay them usted sabiendo que esa persona está haciendo un trabajo excelente, that you know that person is doing great work. no le paga lo justo. You don't pay them what is just. Le paga el mínimo requerido. You only pay them their Y le digo algo, and I'll tell you something. Dios lo está mirando a usted. God is watching you, Y eso es injusticia. and that is unjust. Si usted tiene empleados If you have employees, y usted sabe que están haciendo un excelente trabajo, you know they're doing excellent work. no sea mediocre. No sea mezquino. Y páguele justamente esa gente. And pay them what is fair. Por último, And lastly, recuerda que algún día remember that one day vas a tener que rendirle cuentas a Dios. you will have to give account to God, No solo por tu vida espiritual, not only for your spiritual life, sino por todas y cada una de las áreas de tu vida. but for every area of your life. A veces pensamos que hacemos una separación medio extraña Sometimes we do a little separation, a weird separation. y decimos, esto es secular We say this is secular y esto es espiritual. and this is spiritual. ¿Sabe una cosa? You know something? En Dios To God, no existe tal cosa there is no such thing. como secular Like secular y espiritual. and spiritual. Porque todo lo que hacemos, Because everything we do, sea de palabra o de hecho, so either be from word or acts, es para el Señor. is for God. Acompáñenme. Follow me. Colosenses 3, Galatians 3, versículo 17. verses 17, Y después del versículo 23 al 25. and then from verses 23 to 25. Colosenses 3:17 dice lo siguiente. Galatians 3:17 says the following. Dice, y todo lo que hacéis, And whatever you do, sea de palabra o de hecho, or either in word or in deed, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, do everything in the name of Jesus, Lord the Jesus, dando gracias giving thanks a Dios Padre to God Father, por medio de Él. because through Him, Eso incluye tu trabajo. that includes your work. Todo lo que hagáis, Everything that you do, sea de palabra o de hecho, either be a word or deed, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. everything in the name of the Lord Jesus. Y después en los versículos del 23 al 25, And then verses 23 or 25, léalo conmigo, dice, read it with me. y todo lo que hagáis, Whatever you do, hacedlo de corazón, work heartily, como para el Señor as for the Lord, y no para los hombres, and not for men, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, knowing that from the Lord you will receive the inheritance, porque a Cristo el Señor servís. because you are serving the Lord Christ. Mas el que hace injusticia, For the wrongdoer, escúchalo, now listen, mas el que hace injusticia now for the wrongdoer recibirá la injusticia que hiciere, will be paid back the wrong he has done, porque no hay acepción de personas. because there is no partiality. Ahora, eso fue en el trabajo. No, that's at work. Ahora, ¿qué de mis relaciones interpersonales? Now, what does it say about interpersonal Próxima relationships? diapositiva, la que esa misma. ¿Saben que también extorsionamos a la gente en nuestras relaciones interpersonales? You know that we also extort in our relationships? Extorsionamos a nuestros cónyuges, We also extort our spouses. extorsionamos a nuestros hijos, We extort our children. extorsionamos a nuestras amistades. We also extort our friends. Dice allí número 1, There, number 1 says, no extorsiones do not extort emocionalmente a tus amigos, emotionally your friends, a tus familiares, your family, a tu pareja o a tus hijos. or your spouse or children. No los manipules con cosas como si no haces esto o aquello ya no te hablaré. Don't manipulate them by saying, if you don't do this or that, I won't talk to you. O si de verdad me ama me lo vas a dar. Or if you really love me, you'll give it to me. Eso se da mucho en las parejitas de novio. That usually happens in relationship, boyfriend and girlfriend relationships. Dame la prueba de amor, mami. Give me the proof of love. Si me amas, dámela. If you love me, give it to me. Tenga dignidad, joven. Have dignity. No se deje manipular por ese hombre. Do not be manipulated by that. Y le digo más. And I'll tell you, Ese hombre no se la merece a usted. that person does not deserve you.
No sea un mango bajito. Do not be an easy fruit. No sea una manzana de las de abajo. Do not just be a simple, Sea de las manzanas de arriba. be one of the fruits that are Que si la quiere, de verdad la tenga que conseguir. that if they truly want it, they have to work for it. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Un hombre que le pide a usted la prueba de amor antes de casarse no es digno de usted. A person or a man that asks, Le voy a decir más, ese hombre es una basura. I'll even say furthermore, that Me está person, escuchando, ¿verdad? are you listening? Basura. Trash. Porque no la respeta usted lo suficiente. Because they don't have any respect towards you. Usted es una hija de Dios. You are a daughter of God. No se involucre con cualquier porquería de hombre por la calle. Do not be involved with any piece of trash you find in the streets. No manipules con culpa. Do not manipulate with guilt. No manipules con miedo o con silencio para lograr algo. Do not manipulate with fear, silence to control others. Y en el matrimonio, And in marriage, no utilices el sexo para manipular o chantajear a tu do cónyuge. not use sex as a weapon to manipulate or blackmail emotionally. Le dice como Juanes en la canción: Like Juan says in the song, si tú me pagas con eso, if you pay me with that, yo no te doy más de esto, amor. I will not give you more of this, my love. Eso es chantaje. That is blackmail. Eso es extorsión. That is extortion. Sé que se ríe porque saben lo que estoy hablando. I know that you're laughing because you know what I'm talking about. Y somos adultos. We all here are adults. El sexo no es un arma para chantajear a tu pareja. Sex is not a weapon to manipulate your spouse. En el matrimonio, en la familia, In marriage, family, la autoridad se ejerce con amor, the authority is dealt with love, no con manipulación, not with manipulation, no con control. not with control. Ahora, en la iglesia local, Now, in your local church, también se da en la iglesia, hermano. you can also find that at church. Hay hermanos que extorsionan a otros hermanos en la iglesia. There are other members that extort other members. Léalo conmigo. Read it with me. Si ejerces un puesto de liderazgo en la iglesia local, If you hold leadership in the local church, no uses tu posición para lucrarte de ella. do not use your position for personal gain. No manipules a los hermanos haciendo uso de tu autoridad espiritual. Do not manipulate members through spiritual authority. Esto lo hacen muchos pastores, Many pastors do this. muchos líderes. Many leaders, Usan su posición they use their position para manipular a los hermanos. to manipulate brothers and sisters. 3. 3. No chantajees a los hermanos, a los líderes que están sobre ti, diciendo cosas tales como: si en la iglesia no se hace esto o aquello, voy a dejar de servir. Don't threaten them to quit or withhold service to get your way. Porque a veces queremos que la iglesia se haga las cosas como nosotros queremos But sometimes we want the church to do things the way we want them y manipulamos. to, and we manipulate. Si no hacen esto como yo quiero, If you didn't do it the way I asked, me voy de la iglesia. I'm leaving the church. ¿Sabe qué? You know something? Si esa es tu actitud, If that is your attitude, go away. vete. Porque no necesitamos gente chantajista y manipuladora en la casa de Dios. We don't need any manipulators. Por último, Lastly, no utilices tus dones espirituales para manipular o chantajear a la gente. do not use your spiritual gifts to manipulate or to blackmail anyone. Ahora, Now ya vimos que podemos chantajear a la gente en el trabajo. we see that we can extort people at work. Podemos chantajear a la gente en nuestras relaciones interpersonales. We could also extort people in our interrelationship. Podemos chantajear a la gente en la iglesia. We could extort people in a local Pero el church. colmo de esto But the culminating thing of this, es cuando usamos los mismos para manipular y chantajear a Dios. when we try to manipulate and extort God. ¿Y cómo lo hacemos? And how do we do it? Negociando. Negotiating. Señor, si tú me das esto, God, if you give you this, yo te prometo I promise you que yo te voy a servir todos los días de mi vida. that I will serve you all the days of my life. Eso es chantaje y manipulación a That Dios. is blackmail and extortion. That doesn't work with Eso no God. funciona con Dios. No uses la fe para tratar de torcer el brazo de Dios para que te dé beneficios personales. Do not try to use faith to get personal benefits from God. A Dios no se le compra con promesas, ni con pactos de dinero, ni con diezmos, ni con ofrendas, ni con nada.
God cannot be bribed with money or promises. Dios no es un Dios manipulable. God is not manipulated. Hermano, tú sabes mucho en iglesias carismáticas. You know that many of these charismatic churches, Le dicen a los hermanos, you can tell these brothers, basta con $300 hoy make a covenant with God with $300 today, y Dios te va a sanar. and God will heal you. Cambiamos las indulgencias que vendía la iglesia católica We change the indulgences that Por God pacto. will give for covenants. Hermano, si usted viene de una iglesia así, Brothers, huya a esa iglesia. if you had a church like that, run away from it. Por último, Lastly, Dios es soberano God is sovereign, y nosotros nos sometemos a su señorío y autoridad. and we submit to His lordship and authority. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Now we will see the example. Abra su Biblia conmigo, Filipenses 2, Open your Bibles to Philippians 2, versículos del 3 al 7. verses from 3 to 7. Mira lo que el Señor le dice a la iglesia a través del apóstol Pablo. Look what Jesus says to the church through the Apostle Paul. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, Do nothing for selfishness, for ambition, or conceit, antes bien, con humildad, but in humility, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. count others more significant than yourself. Verso 4. Verse 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, Let each of you look not only for his own interest, sino cada cual también por lo de los otros. but also to the interest of others. Entonces aquí en el versículo 3 y en el versículo 4, So here in verses 3 and 4, ¿qué le está enfatizando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos? what is the Apostle Paul emphasizing to the church in Philippi? Número 1, que no hagan nada por contienda o por vanagloria. Number 1, nothing to do nothing for selfishness or conceit. Número 2, que hagan todo con humildad. Number 2, to do everything with humility. Y número 3, And number 3, que estimes al hermano que está a tu lado como si fuera superior a ti. and to look and to have your significant, the person next to you, significantly more than yourselves. Hermano, si tú miras al hermano que está a tu lado Brother, if you see the brothers and sisters next to you, y lo ves como superior a ti, if you see them superior to you, y de igual manera, in the same manner, el hermano que está a tu the lado, one that's sitting next to you, cuando te mira a when they ti, see you, te considera superior a they él, consider you superior to them. entonces ninguno es inferior al otro. So no one's inferior to anyone. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Mira lo que dice el verso 5. Look what verse 5 says. Dice, haya pues Have this mind en vosotros among yourselves, este sentir which is yours, que hubo también en Cristo Jesús. which is yours in Christ. ¿Sabe lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, ay, tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo? You know what the Apostle Paul said when he said, have this in mind among yourselves? Lo que le está diciendo es, tengan la misma actitud de Cristo. He said, have the same attitude of Christ. Tengan el mismo modo de pensar que Cristo. The same way of thinking of Christ. Cambien su mente. Change your mind. Por naturaleza ustedes buscan lo suyo. Because of nature, you only seek for Pero Dios yourself. no quiere eso más. But God does not want that anymore. Dios quiere que tengan la misma mente de Cristo. He wants you to have the same mind of Christ. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Mira lo que dice el verso 6. And what is the mind of Christ? Look what verse 6 says. El cual, In which, siendo en forma de Dios, though he was in the form of God, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, did not count equally with God a thing to be grasped, sino que se despojó a sí mismo, but emptied himself tomando forma de siervo, by taking form of a servant, hecho semejante a los hombres.
and being made in form of man. Entonces, ¿cuál es la actitud de Cristo en los versículos 6 y 7? So what is the attitude of Christ in verses 6 and 7? Que aunque era en forma de Dios, Although it was in a form of God, aunque era Dios mismo, although he was God himself, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, did not count it equally with a God to be grasped, sino que se despojó a sí mismo. but emptied himself. Es decir, que de manera voluntaria This is to say that voluntarily renunció temporalmente he gave up himself temporarily a ejercer sus atributos y prerrogativas divinas to leave his divine attributes de manera independiente y soberana, in an independent and sovereign manner, para asumir verdaderamente una naturaleza humana. to become into human form. Él nunca dejó de ser Dios mientras estaba en la tierra, ¿no pienses eso? Don't think that he stopped being God while he was on earth. Jesús nunca ha dejado de ser Dios. Jesus has never stopped being God. Lo que sí hizo Jesús fue But what he truly did, renunciar a ejercer su poder divino. he did renounce to exert his divine power. Se sometió él mismo. He submitted himself. Dijo, ya no voy a usar mis poderes divinos soberana y autónomamente. I'm not going to use my sovereign power autonomously. Y asumió una naturaleza humana And he assumed a human form, como la tuya y la mía, like yours and mine, limitada only limited por amor, because of love, por servir. to serve. Entonces, ¿por qué nosotros, So then why is it that us, míseras criaturas, just simple creatures, nos creemos tanto we think of ourselves so much y tratamos a la otra gente como basura, and we treat other people like trash? cuando el Dios When God, Todopoderoso all powerful, dejó su trono de gloria left his throne of glory, se metió en este mundo, he came into this world, en un mundo caído, in a fallen world, siendo el Creador Todopoderoso, being the all creator, powerful se metió en el vientre de una muchacha joven, He came into the womb of a young woman nació en un establo, who was born in a stable. tuvo que depender de una mujer para que le cambiara los pañales. He had to depend on a woman to change his diapers. ¿Usted sabe lo que se llama eso? You know what that is? Se llama humillación, That's called humiliation. porque él era el Creador Because he was a creator. y siendo omnipotente, Being all powerful, se hizo totalmente dependiente de una muchacha de 14 años. he became completely dependent on a young woman of only 14 years of age. Ella tuvo que darle teta, She had to breastfeed him. tuvo que cambiarle los pañales, He had to change his diapers. siendo el Creador soberano. Being the sovereign creator, Tuvo que aprender a hablar, he had to learn how to talk. tuvo que someterse a una madre, He had to submit to a mother. tuvo que someterse a un padre. He had to submit himself to a father. Cuando estaba acostumbrado a dar órdenes, When he was accustomed to giving orders, con su palabra creó los cielos y la tierra. with his words, he created heaven and earth. Vino a depender de una criatura que él mismo había creado. He had come to depend on the creature that he himself created. Entonces él es nuestro ejemplo. He is our example. Usted me está entendiendo, iglesia. Are you understanding this, church? Ya estoy terminando. And with this, I'll conclude. Cristo se despojó a sí mismo. Christ gave himself up, Tomó forma de siervo. took form of servant. Renunció temporalmente a ejercer sus atributos y prerrogativas divinas. He voluntarily set aside his divine privileges Porque quiso identificarse con nosotros en todo. because he wanted to identify himself with everything. Tomó forma de siervo. He took form of a servant. En el libro de Hebreos dice The book of Hebrews says, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, because of the children participated in the flesh and blood, él también quiso participar de lo mismo. he also too wanted to participate in the same. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, Being God, he humbled himself, tomando forma de criatura, taking form of creature, y se hizo semejante a and nosotros. he became like us. Y por la eternidad And for eternity, va a tener el mismo cuerpo we'll have the same body. que tuvo cuando se encarnó. We'll have the same body that he had when he came.
cambió su forma He changed his form por amor. for love. Usted sabe que Dios es espíritu, ¿verdad? You know that God is spirit, right? Que un espíritu no tiene forma, And the spirit doesn't have any form. no está limitado. It's not limited. Un espíritu omnipotente, todopoderoso. The spirit is all powerful. Pero Cristo, But Christ, por amor a usted, for the love of you, tomó un cuerpo como el suyo he took a body similar to yours. y decidió quedarse con él And he decided to stay with it por el resto de la eternidad. for the rest of eternity. Y algo que me asombra There's something that surprises me. es que la Biblia enseña That the Bible teaches que un día that one day, nosotros también, that we too, si creímos en Jesús, if we believe in Christ, vamos a resucitar en cuerpos we glorificados. will be raised in glorified bodies. Si usted era diabético If you were diabetic y le amputaron una pierna, and they amputate the leg, cuando usted se levante de la tumba, when you're raised from the tomb, se va a levantar con dos piernas. you will get up there with two legs. Si usted era ciego, If you were blind, usted se va a levantar con vista. you will be raised with your eyesight. Si era sordo, If you were deaf, va a escuchar perfectamente. you will listen to, you will be, Si era mudo, if you're mute, va a poder cantar. you'll be able to sing. Por lo tanto, eso significa So therefore that means que vamos a levantarnos en cuerpos perfectos, that we will be raised in perfect bodies, sin ninguna cicatriz. without a scar. Pero Jesús escogió But Jesus chose resucitar to be resurrected. en un cuerpo perfecto en todo, In a body that's been perfect in everything, menos en una cosa. except in one thing. El único cuerpo en el cielo The only body in heaven que va a tener cicatrices that will have scars es el de él. is his body. Cuando resucitó, When he was resurrected, se levantó con las heridas en sus manos, he was raised with the wounds in his hand, con las heridas en sus pies, the wounds on his feet, con heridas en su costado. with the wound on his side. Decidió quedarse con esas marcas, And he decided to stay with those marks, porque esas son las marcas because those are the marks del amor que tuvo por ti y por mí. that shows the love that he had for you and for me. Por eso cada vez que miremos a Cristo en el cielo So that every time that we see Christ up in heaven, y miremos sus marcas, and we see his scars, nos vamos a recordar we will remember del alto precio que pagó por nosotros. for that high price he had to pay for us. Quiero que sepas algo. I want you to know something. Él no se quedó con esas marcas para reprocharte, He did not keep those marks to reproach you. para que cada vez que lo mire le diga, mira lo que me costaste. Not to tell you every single time, look how much it costs. No, ese no es el corazón de Cristo. That is not the heart of Christ. Él decidió quedarse con esas marcas. He decided to stay with those marks Bueno, because of love. hermano, la actitud de Cristo Brothers, the attitude of Christ es contraria a la extorsión. is the opposite of extortion. Mientras que la extorsión hace uso del poder y de la fuerza para acusar de las personas, While extortion uses the power and force to exploit others para obtener beneficios de ellas for personal gain que no le corresponden, that does not belong to them, vemos que Jesús, we see that Jesus, siendo en forma de Dios, though being God, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. did not cling to his divine status for benefit. Siendo el Dios todopoderoso en forma humana, As being Almighty God in human form, nunca abusó de su poder divino para buscar algo para sí mismo. he never abused his divine power for his own advantage. Al contrario, se humilló tomando forma de siervo, Instead, he humbled himself, becoming a servant, haciéndose semejante a nosotros. identifying with us. Y como si eso no hubiese sido suficiente humillación, And even more, Pablo nos explica Paul explains, que ya estando en la condición de hombre, being found in the appearance of man, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. he y humbled muerte de himself, cruz. becoming obedient to death, and even death on the cross. Una persona que escucha mi iglesia, I want you to pay attention, congregation. una persona que ha sido transformada por el Evangelio, A person has been transformed by the gospel. una persona que ha sido transformada por el Evangelio, A person has been transformed by the gospel. usará su influencia para servir, Will use their influence to serve, no para exprimir. not to squeeze others. El arrepentimiento genuino True repentance se demuestra is revealed en cómo tratamos al prójimo in how we treat the others cuando tenemos poder para aprovechar. when we have the power to take advantage of them.
Léanlo conmigo. Read it with me. A la 1, a las 2 y a las 3. El arrepentimiento genuino se demuestra en cómo tratamos al prójimo cuando tenemos poder para aprovecharlo. True repentance is revealed in how we treat others when we have the power to take advantage of them. Muchas veces Dios nos da poder Many times God gives us power para probarnos, hermanos. to test us. Vamos a darle poder a este, a ver qué. Well, he says, let's give them power to see, let's look at it. A ver si se le sube la cabeza. Let's see if it goes to their head. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Si usted ha sido verdaderamente transformado por el Evangelio, If you truly been transformed by si the usted está en una posición de poder, if you're in a position of power, usted no va a sacar ventaja de ello. you will not take advantage of it. No basta solo con creer. It's not just enough to look. Hay que cambiar la manera en que tratamos a los demás. You have to change the way we treat others, Sobre todo cuando nos encontramos en una posición de ventaja. especially when we find our position of strength. No extorsiones con tus palabras. Do not extort with your words. No extorsiones con tus emociones. Do not extort with your emotions. No extorsiones con dinero. Do not extort with money Ni con tu posición. or position. En vez de sacar provecho de otros, Instead of exploiting others, sea un canal de bendición. be a channel of blessing. Muestra a Cristo con tus acciones. Show Christ with your actions. Ten la misma actitud de Cristo. Adopt the same mind that Christ. Y recuerda esto. And remember this: El poder power sin justicia without justice destruye. destroys, Pero el poder, but power guiado por el amor de Cristo, guided by the love of Christ transforma. transforms. Inclinemos nuestros rostros. Let us bow our heads. Padre bendito, Blessed Father, gracias por darme el privilegio thank you for giving me the privilege de haber expuesto tu palabra. to expose your word. Yo te pido, Señor, I ask of you que en esta mañana that this morning, el Espíritu Santo that your Holy Spirit esté trabajando en los corazones de mis hermanos y hermanas. be working in the hearts of our brothers and sisters. Ayúdanos, Señor, a no extorsionar a nadie, Help us not to extort anyone, sino a tener la actitud de Cristo. but to have the attitude of Christ. Si en esta mañana todo el mundo con los ojos cerrados, This morning, if anyone this morning, si en esta mañana el Espíritu de Dios if this morning the Spirit of God has spoken to you, te ha hablado a tu corazón de alguna manera, has spoken to your heart in one way or another, yo te voy a pedir que ahí donde estás levantes tu mano. I'm going to ask you to please raise your hand the right way. Esa es la manera en que tú, que tú le vas a decir al Señor, Señor, me hablaste, te estoy respondiendo. And that's the way you're going to tell me that God has spoken. Dios te bendiga. God bless you. Te estoy respondiendo, Señor. Dios te bendiga. I'm responding to you, Lord. God bless Te you. estoy respondiendo, Señor. Ayúdame a mí, Help me, Señor, a vivir una vida que realmente sea agradable delante. Señor, te presento a mis hermanos que han levantado su mano esta mañana. Lord, I present to you my brothers and sisters that raised their hands this morning. Padre amado, que, Señor, tomen la iniciativa, Father, let them take the initiative Señor, de vivir sin extorsionar a otras personas, to live the life without extorting anyone, ni por fuerza, neither by force, ni emocionalmente, or emotional, ni de ninguna manera, or in Señor, any manner, sino que en su trato con otros, but in the treatment with others, Señor, reflejen el carácter de Cristo. let them reflect the attitude of Christ. Yo también me paro aquí, I also stand up here delante de ti, in front of you con ellos, with them. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hermanos, los amo. Les voy a dar 15 minutos de break y a las 12:40 nos vemos aquí para la clase bíblica. Amén. Dios los bendiga, los amo, ya les di los anuncios. Que el Señor los guarde siempre.